Bueno, pues muchas gracias, Aitor y Alba, por estar aquí. Vamos a hablar en este audio de 24 horas, 24 audios sobre frameworks de JavaScript. Y pues nada, quería iniciar esto con una pequeña presentación de cada uno de nosotros. Si puedes empezar, por ejemplo, tú, Aitor. Vale, ok. Pues nada, yo empecé a programar, empecé hace mucho, pero a trabajar, a que me pagasen por ello en 2005 y empecé al principio pues en agencias de publicidad online haciendo cosas de PHP, MySQL, cosas así. Y poco a poco, bueno, allí en las agencias descubrí Flash, me pasé a Flash. Cuando Flash se volvió el demonio, lo abandoné y empecé a meterme en temas de JavaScript y tal. Y nada, pues en 2009 monté una empresa con mi hermano y desde entonces estamos dedicándonos de pleno a esto, Wow, desarrollar 2009. O sea, eso sí, ya hace... pues Qué malo soy para 12, números. 12 años, ¿no? 12, sí. Qué pasada. Y nada, Eh, pues eso. vale, genial. ¿Y Alba? Bueno, a ver, yo me siento junior a su lado, pero yo estudié la carrera de Ingeniería en Imagen y Sonido de Telecomunicaciones y allí estudié C y C++, eso fue lo único que di en la carrera, pero en tercero, las prácticas en empresa, decidí meterme en una empresa de desarrollo web porque dije, ¿por qué no? O sea, por probar, ¿no? Porque ya que se me habían dado bien C y C++, digo, a lo mejor hay más cosas. Entonces descubrí JavaScript, HTML, CSS y el mundo del front y empecé trabajando totalmente en JavaScript puro o jQuery, hasta que ya poco a poco fueron como teniendo más auge React, Angular y tal, empecé a dar cursillos, me moló el rollo, empecé con Angular y luego ya conocí Vue y ya desde Vue no me he cambiado, llevo ya 4 años con Vue y no quiero nada más que Vue. pero, pero sí que es verdad que he probado otras cosillas que han ido saliendo por curiosidad y también me gustan Web Components, o sea, al final todo el ecosistema está guay, pero sí que es verdad que como que tengo predilección por Vue, no lo vamos a negar. Entonces, mi vista va a estar un poco orientada a que no. Intentaré no pensar solo en Vue en esta charla. Joder. Bueno, yo soy... Bueno, primero, muchas gracias a Aitor Moreno y Alba Silvente por estar aquí. Yo soy Rubén Balseca y te estaba oyendo hablar, Alba, y pues mis últimos 4 años con Vue han sido prácticamente igual. Así que yo voy a tratar de ser un poco más imparcial porque se supone que soy el moderador aquí. Y, y tal. Y pues nada, igual que Aitor, yo programando desde los 15 años o por ahí más o menos. Luego en la carrera te metes con Java, C y demás historias. Y ya llevo los últimos 8 trabajando como front, tocando también cosas de back, un poquito de todo, pero sobre todo bastante in love con Vue y la comunidad de Vue. Y que de paso aprovecho para hacer una pequeña publicidad que el 24 tenemos un meetup en Madrid, meetup de Vue.js Madrid. Así que sí, no sé si esto cuando se publicará, supongo que ya habrá pasado. Bueno, un placer estar aquí con vosotros y pues nada, quería lanzaros una primera pregunta, así hablando un poquito de frameworks de JavaScript. Sobre todo, yo creo que la gente se preguntará o no sé si está muy familiarizada con realmente, a ver, ¿por qué usamos frameworks de JavaScript? ¿Cuál es la razón que vosotros le diríais por qué estamos haciendo esto? Empiezo yo. La he lanzado Vale. así, sí, si queráis, por Venga, ejemplo, va. venga, Aitor y luego Alba. Vale. Hombre, yo creo que es, o sea, principalmente porque, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? La primera es que JavaScript al final es un lenguaje de programación imperativo y los frameworks son todos declarativos, con lo cual es mucho más sencillo, pues defines las plantillas, defines dónde van los datos y ya el data binding hace su magia y las cosas cambian cuando tienen que cambiar porque el estado ha cambiado. Entonces, yo creo que esa para mí es como la, la ventaja top. Y luego pues Ujú. hay un montón más. Está SSR, el poder utilizar el mismo lenguaje, por ejemplo, en back y en front, ¿no? Pues en el caso de Nuxt o de React con Next. Y yo creo que para mí esos son los dos principales motivos para utilizar frameworks.
Ajá. A ver, yo desde mi punto de vista, que como que llevo poco en comparación con la gente que ha utilizado Flash y todo este rollo, yo empecé y ya como que más o menos los frameworks como que ya tenía la cabeza fuera, pero todavía no estaban siendo tan usados. Pero sí que lo que yo sí que noté de cambiar de estar en JavaScript Vanilla o jQuery a cambiar al framework es que había un consenso entre la gente que trabajaba en la misma empresa y que si te ibas de empresa veías como un consenso también en las decisiones, porque cuando yo empecé a trabajar, la gente, si era muy buena, creaba su propia estructura y arquitectura del código y los demás no tenían ni idea de eso y no había documentación porque Sí, Confluence no era tan famoso. Es que está todo como muy verde, ¿no? Y los frameworks metieron como ese, vamos a tirar por aquí. Y ya sí, luego desde aquí nos flipamos, pero al principio vamos a centrarnos en algo, por favor. sí, jQuery era el horror, además, porque cada uno hacía el jQuery a su manera Sí. y los eventos se gestionaban ahí un poco raro. O sea, es verdad que era muy caótico eso. Sí, sí. Bueno, habéis visto mi nueva incorporación, aquí mi gato, Pepe, aquí ahora molestándome a ver si me logro tirar las cosas. Ah, pues la verdad es que, joder, sí, suena muy lógico y yo siento bastante en parte lo que decís, sobre todo un consenso, ¿no? Y ya te diría, Alba, que tan buena esa gente no sería la que hiciera esas estructuras si no lo documentaba bien para el resto, porque al final se trabaja en equipo, ¿no? Sí. Y, y estarían reinventando la rueda Sí, seguramente. exacto. Y, ujú. Y la nota esta que has dicho tú, Aitor, me ha gustado mucho también, el de pasar de una forma más imperativa de escribir las cosas a una más declarativa, ¿verdad? Sí, Con es templates que, y JSX, ¿sí? es que lo que ha comentado Alba, yo recuerdo cuando había que modificar el DOM a mano con jQuery y decirle, O ahora sea, me añades todos estos elementos porque la lista ha cambiado o me borras este elemento, pero o sea, al final era una guarrería, la verdad. Ujú. Y era muy complicado mantener todo ese código. Sin embargo, con Vue o con React o Angular es súper sencillo. ¿Y creéis, hablando de esto, o sea, porque estoy seguro que con jQuery tenía todo su sentido del mundo, o manipulando el DOM directamente, pero ahora con Web Components, JavaScript está bastante más moderno y toda esa historia, ¿cómo lo veis? hombre, yo lo veo mejor. O sea, me refiero, yo lo que veo es que ahora tenemos como muchísimas posibilidades, desde que como todo el mundo tiene paquetes, ya es como es muy fácil decir npm install a cualquier cosa. Entonces, claro, todo el mundo se pone a crear paquetes, pero sí que es cierto que si tú estás trabajando en una empresa muy grande, con un proyecto muy grande y tienes todo dividido en pequeños paquetes, a mí me parece bien que tengas web components, sabiendo que el día de mañana vas a tener que volverlos a utilizar. En vez de crearte otra vez ese componente, pues es mejor tenerlo como en una librería. Está claro, puede ser en Web Components o puede ser una librería del propio lenguaje que utilices tú en tu empresa. Por ejemplo, te puedes crear una librería de Nuxt, porque Nuxt tiene la posibilidad de crearte una librería de componentes usando components que tienen ellos el paquete. Entonces, como que yo veo mejor estructurar las cosas y no repetirse, ¿no? O sea, al final... Sí, 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 Ajá. totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, esa es otra de las grandes ventajas de un framework, que al final tienes componentes, no tienes que andar repitiendo código o sea, puedes modificar pequeñas partes de toda la página sin tener que hacer chapuzas modificando eso, el DOM o el HTML que te descargues del servidor. Ajá. Sí, sí. Mm. Y bueno, hablando de frameworks, y creo que ya has dejado tu Alba caer un poco que Vue va a salir bastante en escena. Pero me gustaría un poco que, si tú, Aitor, también, si te pudieras mojar con alguno así en particular, ¿por qué usáis ese framework? ¿Por qué os gusta? ¿Qué argumentos le daríais? Sí, Os, porque la gente no se suele mojar mucho con esto tampoco. os vais a reír, pero antes cuando estáis diciendo, yo Vue me encanta tal, a mí también. O sea, yo llevo usando Vue. O sea, yo pasé por jQuery, Backbone. De Backbone hice Yo un también. proyecto en React. Y la verdad es que React al principio me encantó, me pareció, era como, joder, esto, sobre todo porque había usado también un poco Angular 1 y fue como, esto me encanta, o sea, me mola mucho más. Y luego usé Angular 2, me pareció el horror,
O sea, lo siento por toda la gente que usa Angular 2, pero me pareció Pero, horrible. venga, Un pero mastodonte. dinos por qué exactamente. ¿Qué fue las Vale. sensaciones que te No me gustó. proporcionó? O sea, Angular 2 no me gustó porque el ecosistema me parecía que era como, pues eso, mastodóntico. O sea, era como 200 millones de dependencias. Luego generabas un pequeño bundle, bueno, no el de producción, pero porque ese normalmente se reducía más, pero el de desarrollo, un bundle para un formulario eran 2 megas. Y es como, pero si no hay nada. O sea, ¿por qué, por qué ocupa tantísimo esto? Ajá. Y no me, o sea, no sé, estoy seguro de que muchas de las cosas es porque no lo conocía muy a fondo cuando lo empecé a usar. Pero no sé, no me terminó de gustar. La sintaxis de las templates tampoco me terminaron de gustar. El, el tener que poner corchetes y paréntesis. O sea, no sé, había cosas de la sintaxis que no me molaban mucho. Y luego Ujú. pasé a Vue y fue como, esto me mola más. O sea, me gustó de Vue. Me gustó de Vue que me parecía más equilibrado en general. React me pareció, también es cierto que lo empecé a usar cuando era una versión 0 algo, la 0.12 o algo así, y estaba muy verde. Y parecía, aquí, seguramente todo esto ha cambiado y ahora es mucho más, o sea, es como un ecosistema más robusto y más maduro y tal. Pero en su día me pareció que era como intentar atar todo con alfileres y se te terminaba desmontando por algún lado. Mientras que Vue era como, bueno, lo tengo todo está mantenido por la misma gente, el router, Vuex, Vue y, y al final eso, el ecosistema me pareció que era como más, era pequeño, o sea, era reducido, pero me parecía muy potente. Ajá. En general el Sí. rendimiento era bastante bueno. Los conceptos súper claros, la documentación era bastante guay. Por eso me enganchó, la verdad. Tengo entendido, además, bueno, el paso este que dices de React, cuando ya metieron hooks y create context y demás historias, creo que ahí haya ganado bastante, ¿no? Claro, yo ahí a esa parte me la perdí. Yo Ajá. llegué bastante antes y de hecho me fui de React bastante antes de que llegasen los hooks. ¿Tú, Alba? Yo es que la verdad es que creo que en España pasó lo mismo para todo el mundo porque yo tengo la misma trayectoria. O sea, cuando yo salí de jQuery me metí en Backbone y Jekyll y toda esta movida y yo Sí, decía, por Dios, qué horror. O sea, yo decía, pero estoy haciendo backend porque a mí el Backbone ese era como un Node, es que, como un Express, no sé qué era eso, pero yo no sentía que estaba haciendo front en ningún era un momento. jQuery muy raro. Era una Sí, cosa extra, es muy rara, sí. entonces, claro, yo enseguida que di los cursos de React y Angular, me pasó un poco como a ti, que me gustaba, pero a la vez veía como que no había un nivel de abstracción tan alto como había en Vue al comparar los tres, Sí. ¿no? Pero claro, cuando empecé a desarrollar en Vue y empecé a informarme de por qué era así Vue y descubrí que Banju había trabajado con Angular y había Angular. sacado lo mejor de React para mejorar eso que él quería que fuera Angular, eso fue lo que Sí. hizo con Vue. Entonces, al final, Vue es simplemente lo que todos queríamos en ese momento, que él también quiso y hizo para nosotros. O sea, pero, o sea, yo pienso que si no hubieran existido ni React ni Angular, no existiría Vue. O sea que no puede haber hate respecto a los Vue users hacia otros frameworks porque viene de eso. O sea, y eso hay que sí. recordarlo porque muchas veces se nos olvida, pero Vue es lo que ha derivado React y Angular. Entonces, es guay, no sé. Yo pienso que ha sido como un trabajo colaborativo entre dos Sí, es como empresas que se han sin ido saberlo. enriqueciendo unos Sí, a otros también, ¿no? Sí. Se nota en algunas partes. Por ejemplo, los hooks de React, que fue un boom. Ahora con la Sí. Composition API en Vue, van por ahí un poco los tiros, y ¿verdad? Nux ya los utilizaba Sí. también, claro. Sí, sí. O la sintaxis esta, no sé si conocéis de Svelte, Sí, que sí, tiene he una forma usado muy Está fresco. sencillita. un pelín nada más, lo he usado muy poco. Ajá. Y Vue estaba también inspirándose bastante en el script setup, en la forma de escribir de forma un poquito más simple la función de setup y demás. Así que creo que al final sí, se van enriqueciendo unos a otros. Pero bueno, joder, o sea, justo hemos caído los tres, que somos... Sí, esto ha Sí, sido aquí parece que no solo hay un planeado. lado. Sí. Va a ser darse palmaditas en la espalda. Pero bueno, vamos a tratar de ser Si objetivos queréis puedo siempre ponerme y del Por lado de supuesto. React, que Y también me gusta yo de mucho. Backbone.
Bueno, Hostia. a mí, Qué a mí duro. me gustaría saber, hablando de, siempre hablamos de frameworks de JavaScript y pues están ahora mismo la triada esta famosa Angular, React y Vue, que son un poco los que están en el trono y no hay forma de sacarlos y que llevan ya bastante tiempo los tres. ¿Creéis que habéis algún tipo de amenaza a alguien nuevo, alguna nueva incorporación, algo que tenga raro o alguno que se vaya a caer? No sé. Hombre, Svelte pinta Sí, maneras. Todavía está muy verde para mi gusto porque es como que... O sea, al final, para mí, un framework está verde hasta que no hay 200.000 preguntas en Stack Overflow. O GitHub Issues, algo así, ¿sabes? Entonces, cuando sí. la gente lo usa, pero lo usa como para proyectos personales, esas cosas no surgen, esas preguntas súper tochas de un proyecto muy grande que se te ha ido de las manos y no sabes cómo solucionar. Entonces, hasta que no esté eso contemplado, la gente está Sí. probándolo y le encanta porque está haciendo cosas sencillas. O sea, el día que haya un proyecto tocho que realmente rompa los esquemas de ese framework, ahí es cuando ya será fiable, ¿me entiendes? Entonces, yo esperaría, pero Ajá. sí que apunta maneras. Mm. Sí, yo opino un poco lo mismo. He usado muy poco Svelte, la verdad. Hice eso, un proyecto personal, una cosita muy pequeña y, y me recordó un poco a React en el sentido de pues todo el tema de pues como la Composition API y tal, que defines los listeners dentro de una función, pero no sé, o sea, reconozco que la sintaxis no me terminó de molar porque, o sea, me parece demasiado sintético ya. Es como demasiada poca información o demasiado poco definido, no sé. Ajá. Pero sí, Svelte creo que tiene muy buena pinta. Se apunta manera, sí. ¿Y habéis oído hablar sobre Lead Element y estas librerías? Son de Web Components nativas, ¿no? Sí. Pero no sé nada más, la verdad. Yo las he utilizado y Sé muy poco. normalmente cuando las utilizamos, al menos en las empresas en las que he trabajado, como son proyectos grandes, tienen como muchas páginas en diferentes frameworks, uno en Angular, otro en React, otro en Vue. Entonces, como tienen todo ese ecosistema como muy dividido, los Web Components lo crearon precisamente para que todos los equipos trabajaran con lo mismo de base. Entonces, Lead Element yo creo que va a ser un añadido, no un sustitutivo. O sea, al final hay gente que está creando aplicaciones solo con Lead Element y deshaciéndose de los frameworks, eso es cierto, se está creando también esta tendencia, pero yo creo que al final no veo por qué tienes que hacerlo solo con Web Components. O sea, sí que veo que tiene muchas ventajas porque estás utilizando lo nativo, sí, pero al final también los desarrolladores tenemos que hacer nuestras cosillas, ¿no? O sea, no solo va a ser crear los componentes, vamos a tener, no sé, a mí me gusta trabajar en un framework, o sea, quiero las dos cosas. Ajá. Sí, Sí, sí. Claro, los componentes creo que es una cosa muy importante, ¿no? Pero también hay cosas más allá, ¿no? Del componente que se hace en el front, porque mucha lógica también se está moviendo a front, sí, prácticamente toda la aplicación. Casi todas, sí. sí. Y bueno, de paso quería preguntaros, sé que tú tienes un poco de experiencia, Alba, con el Jamstack. Sí. Ah, ¿qué nos puedes contar de Jamstack? O un resumen así rápido para quien no sepa de qué va esto. Pues a ver, básicamente, si pensamos en lo tradicional, en un sistema monolítico, es que tú tienes tu back y tu front todo en el mismo sistema. Por ejemplo, podría ser WordPress, tú tienes el tema en la carpeta apariencia y el resto de datos los tienes como en el admin, que es la misma plantilla para ese admin. La idea del Jamstack es que tú separas todo tu contenido y donde los content editors o las personas que añadan contenido en tu web lo añaden de tu front, de donde tú trabajas en la apariencia de tu web y en la conexión con esos datos. Entonces, al final, en Jamstack tienes que tener un proyecto front que te genere ese contenido de forma estática tirando de una API y esa API es simplemente un Headless CMS, que un Headless CMS es un CMS, pero donde solo añades contenido, no ves la vista. Y ahí, una Ajá. vez añadido el contenido, se genera una REST API de tipo JSON y tú la lees desde el front. Entonces, separas totalmente el back del front, muchísimo. Entonces, de esa manera, cada cosa que cambies en el front no va a afectar en nada a lo que hayas metido en tus datos y en la estructura del CMS, básicamente. Y eso sería Jamstack. Y podemos trabajar en principio con cualquier framework de JavaScript, ¿verdad? O- Exacto.
Lo único que necesitas es un generador, porque, o sea, lo podrías hacer tú con Webpack, pero claro, eso es una movida, entonces cada framework tiene su propio generador de sitios estáticos. ¿Tú, Hitor, tienes alguna experiencia con...? Pues he usado un poco, bueno, casi todo ha sido con Nuxt, porque al final, bueno, Jamstack son las siglas, ¿no? De JavaScript. ¿Cómo es? ¿JavaScript? ¿Ajax? No. No, ¿Y Markdown? no. O algo así. ¿O qué es la A? No me acuerdo de qué era la A. API. API, eso. Sí. JavaScript, API, Ajax. gracias. API y Markdown, ¿no? ¿Es la M o Markup? O es como, JavaScript, bueno, APIs y Markup, sí. y Markup. Bueno, y al final, pues eso, casi todo lo que he usado ha sido con Nuxt y con Content, que es un plugin de Nuxt para generar páginas estáticas a través de Markdown. Y bueno, pero me parece que es un concepto súper amplio. Es como, bueno, es que JavaScript, API y Markup se lleva haciendo mucho tiempo, pero sí. No sé, o sea, me parece guay en realidad. Parece Ajá. bastante bien. Dices que tienes experiencia con Nuxt o Nux, ¿verdad? Ujú. Quería preguntaros también sobre estos, no sé cómo llamarlos, a ver, lo llamo a veces meta frameworks, porque son frameworks sobre otros frameworks, ¿no? Vue es un framework y usas encima del Nux, que es otro framework, o React, y usas Next, demás. ¿Cómo los veis? ¿Qué opináis? ¿Por qué? Sí, ¿cómo convenceríais a alguien de usarlos? ¿Qué valor le aportaría? ¿En qué situaciones? Hombre, yo creo que en el caso de Nuxt o Next es principalmente si tienes mucho contenido que tienes que servir muy rápido y no puedes depender de un SPA, o sea, de una página. O sea, si tienes muchas páginas, por ejemplo, si estás diseñando un blog, o sea, si tienes un blog o estás haciendo una wiki o algo así, en la que no necesitas digamos, bajarte la información dos veces, ¿no? Primero te bajas el HTML, el JavaScript y luego el JavaScript hace una petición al contenido que tienes que mostrar, sino que necesitas el server-side rendering y necesitas descargarte directamente la página y que luego eso se hidrate y tengas ya tus componentes y ahí ya, pues sí que haga peticiones a otras páginas o cargue otro contenido. Yo creo que en Ajá. el caso de una página con mucho contenido, o podría ser una tienda o algo así, me parece que es perfecto. Ujú. Mm. ¿Y tú, Alba? ¿Algo que Sí, a ver, aportar? yo estoy de acuerdo con Aitor. Al final, estos frameworks se crearon por el tema del SEO y por el tema de que las Claro. webs parecía que eran aplicaciones juguetonas y no una web como la conocíamos antes. Entonces, claro, porque claro, sí que es verdad que cuando crearon los frameworks parece que no pensaron en eso. O sea, es como, vamos a crear un montón de cosas, pero que estén solo en Sí. una página. Es como, bueno, ¿a quién se le ocurrió eso si siempre habíamos Sí. trabajado con páginas diferentes? Que si en PHP o HTML plano, pero... Sí, Fue como totalmente. algo, sí. Entonces, claro, Nuxt y Next para mí son como donde trabajar ahora. Yo no me veo trabajando en Vue solo, a no ser que esté creando pues cosas que luego voy a traer, como paquetitos o Claro. cosas que realmente vayan a tener mi aplicación de Nuxt. Pero ya no me veo trabajando solo en una aplicación hecha con el Vue CLI, porque me falta eso, todo el tema de Webpack, que me renderice, que me haga las cosas, que me haga lo del code splitting, que me haga el performance. Es que todas las cosas que yo en realidad me tendría que tirar un año entero para hacer en una aplicación, las hace Nuxt por mí. Y Next en este caso también, encima Next va a un nivel más porque al ser un ecosistema tan grande React, ha conseguido hacer antes que Nuxt el tema de generar sitios estáticos según vas añadiendo contenido y no todo de golpe en cada deploy. Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Es que se me olvida el nombre. Builds incrementales, ¿no? Sí, lo de Sí. eso. Entonces, claro, todo esto que está pasando al final es que van a ser el único framework. Obviamente derivan del otro, pero es que da la sensación de que vas a tener que utilizarlo si quieres una aplicación real con SEO y lo básico para ser una web real, ¿no? Porque es que es eso, no sé. Sí. Es que para el SEO es clave el poder descargarte el HTML directamente con su contenido sin tener Y nadie que quiere esperar no ser encontrado, es que es eso. Claro. Sí.
todas formas, tenía entendido que Google últimamente los crawlers sí que ejecutaban el JavaScript, ¿no? Y podían llegar a leer el contenido. Vale, Eh, sí que, claro, que algunos, eso sí que es verdad, que los navegadores se están poniendo las pilas para que toda la gente que hace cosillas sin llegar a tener un meta framework o framework backend front, como lo queramos llamar, ujú. pues sí que estaban haciendo algo, eso es verdad. Pero claro, al Pero nivel lo que veo llevan ya súper Next.js, complejo, ¿no? Porque al final, o sea, tendrán que emular el comportamiento de una persona, ¿no? En plan, tengo que De hacer un clic en este navegador. botón o de... Claro, pero ya no solo del navegador, sino porque, o sea, entiendo que cuando tú te bajas la primera página, bueno, puedes emular la carga del primer contenido, pero una vez que has cargado ese primer contenido, cualquier clic que haya, digamos, que tenga más contenido o que te lleve hacia más contenido, lo, lo tendrá que emular de alguna forma, si sí quiere se meterá en obtener. los links. Yo creo que hará lo Claro, mismo que como, Nuxt. como una araña, ¿no? O sea, al final las arañas se meten en una página y van haciendo clics en sitios hasta que le llevan a otro sitio Mm, y cosas así. Bueno, no sé, era por si sabíais algo más sobre si realmente es por SEO, porque no sé si eso ya se sigue aplicando tanto. Supongo que sí, ¿no? Siempre tendrá su punto importante que ya esté todo renderizado. Pero el rendimiento y el performance sí, yo creo que también son un punto clave, porque al final en Claro, una single page app te descargas todo de una. claro. eso es. Tienes que traer Mientras que en bastante más. Nux te puedes ir bajando los componentes, te bajas, de hecho, tiene una ventaja y es que si solo quieres el contenido de esa página, no tienes que obtener componentes que estén en otras páginas, solo te Justo. bajas esa información. Ajá, O sea, code splitting, ¿no? sí. Sí. Estamos hablando de Next y de Next, pero ¿conocéis alguno para Angular o Svelte u otro framework? Buena pregunta O- lo de Angular. Mm, sí, me suena que Angular tiene algo de SSR en algún sitio, en alguno de sus paquetes, pero no, la verdad es que no me suena Claro, es que que haya puede un ser que vaya en framework. el propio framework, porque a mí me suena que Claro. cuando yo buildeaba Angular en el trabajo que tuve de Angular, no tenía nada por encima. O sea, utilizábamos, entiendo que estaría Webpack, pero vamos, que ya estaba hecha la configuración y ya está. Mm. Supongo que sí. Yo la verdad es que en el proyecto que trabajé de Angular 2 no recuerdo, o sea, porque eso lo montó alguien más y no, no recuerdo muy bien cómo se hacía esa parte. Ajá. Vale, sí, era solo por curiosidad. Mm, Y me llama la atención, hemos mencionado ya varias veces Webpack, que aunque no es un mm, framework de JavaScript, sí que está súper relacionado, ¿no? con todo lo que hacemos con JavaScript. Y no sé si habéis escuchado recientemente, bueno, ya lleva unos meses, sobre Vite.js, sí. se escribe como Vite, con V, Ujú, del mismo creador de Vue, de hecho, de Evan You. mm. ¿Tenéis algo que comentar sobre Vite, Webpack y demás? Eh, bueno, o sea, Webpack, es que al final con JavaScript pasa una cosa que es que cuando te despistas, o sea, tú estás trabajando y un día te despistas y hay 200 cosas nuevas y dices, ¿por dónde empiezo? Te la lía por Sí, detrás. sí, totalmente. Y yo hace poco me dio por buscar información a raíz de Vite y tal, y encontré que había un montón de nuevos generadores, o sea, nuevos compiladores o transpiladores de código. Estaba Snowpack, me parece que se llama uno. Webpack, sí. Eh, luego estaba Svelte, que es en lo que se basa Vite, que es que creo que está programado en Rust o en Go, no estoy seguro. Ujú, Y, y de hecho, en parte es por eso por lo que compila tan rápido Bit. Y a mí la verdad es que me parece que es la evolución como lógica, porque trabajar con Webpack para algunas cosas ya empezaba a ser, la compilación era, o sea, le hacías el npm run start y un minuto después ya podías entrar en tu localhost y empezar a trabajar y es como, joder, sí. tiene que haber una forma más rápida de hacer esto. Y en general a mí me gusta, yo lo he estado probando últimamente y me parece muy, muy guay Bit. Está muy bien. Y Svelte también me parece que para proyectos con Node, o sea, para backend está muy bien. Ujú. ¿Y tú, Alba?
Yo todavía no he probado Bit, si te soy sincera, pero Todavía. porque si ya me he tirado como 4 años intentando entender Webpack y sus entresijos, que me pongan otro nuevo es como, bueno, lo voy a intentar. Pero bueno, si es como Vue, que luego te lo facilita y se parece en el fondo y lo único que ha hecho es mejorarlo, vale. Pero como sea Sí. muy diferente, voy a necesitar mi tiempo, ¿vale? Necesito reflexionar. Sí, sí. Me llama la Es- atención eso, lo que has dicho tú, Aitor, de que te despistas un poco, te echas la siesta. Sí, sí, o sea, echarse la siesta con JavaScript es muy mala idea, Sí. porque enseguida dices, ¿pero qué ha pasado? Si yo hace un día era lo último y ya no sé, o sea, soy un cromañón de JavaScript. Sí. Sí, Aunque me da la sensación que, bueno, esta triada que hemos dicho, Angular, React y Vue, está bastante estable, ¿verdad? O sea, y parece como que ya no te la va a liar tanto con un framework, sino que a lo mejor con algo más transversal. Por ejemplo, ahora con esto, con Vite o con otras cosas que puedan salir relacionadas con Mm. JavaScript. Genial. Bueno, ¿algo más que comentar de esto, de compiladores y demás? Yo creo que solo una No cosa, sé. que es que me doy cuenta de que cuando alguien crea un proyecto que está muy bien, como que le mete tantas cosas que llega un punto en que es insostenible y cualquier tecnología que sale nueva mejora muchísimo en un mes. Ajá. Entonces, yo lo que creo es que la forma en la que tienen de mantener estos repositorios o estos proyectos no está bien estructurada o bien establecida a la larga, porque siempre es eso, o sea, al final Angular y React como que crecieron muchísimo, salió Vue y en nada de tiempo consiguió mejorar muchas de las cosas y funcionar de la misma manera, y lo mismo con Vite. Al final, Evanju es el único que encuentra los bugs, pero no les dice a nadie cómo mantener los proyectos. Es como, por favor, dínoslo. Tu secreto, compártelo con nosotros. Sí, la verdad es que el tío es productivo, joder. Ostras. Yo, aunque, joder, siempre es bueno, o sea, al final el hecho de que haya competencia, ¿no? Entre estos frameworks o entre estos exploradores y demás, siempre al final es bueno es como un mercado al fin, ¿no? Si cuanta más competencia haya, más se van a Mm. tratar de mejorar las cosas y eso, ¿no? Eso es verdad. Sí, 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 Capitalismo en JavaScript. totalmente. Pues un poco, ¿eh? Es una competencia sana. Mm. Vale, y ¿qué opináis sobre, estamos hablando de JavaScript, pero está también muy relacionado otro superset que es bastante famoso llamado TypeScript? ¿Tenéis alguna experiencia con él? ¿Alguna opinión? ¿Lo odias? ¿Lo amas? Yo tengo una relación de amor-odio con TypeScript. Amor-odio. O sea, me gusta el hecho de que puedas tipar las cosas y que puedas decidir no tipar, o sea, que sea un poco opcional. Bueno, también depende de cómo lo hayas configurado, pero a veces me parece que o sea, creo que JavaScript es muchísimo más flexible y sobre todo si tienes que iterar muy rápido en algo, porque estás probando, todavía no sabes muy bien cómo hacerlo. Si quieres experimentar, al final, si quieres experimentar, JavaScript es como la manera o sea, la manera buena, digamos, de Ujú. trabajar. Y mientras que TypeScript es un poco al revés. Si lo que quieres es solidez y mantener algo que dure mucho tiempo, que no cambie o que si cambia esté muy controlado esos cambios, TypeScript me parece ideal. Y para proyectos, sobre todo muchos proyectos enterprise y tal. Pero al final es que es eso. O sea, depende de lo que busques. Ajá. TypeScript, si buscas esa solidez, pues es perfecto. Pero si lo que necesitas es experimentar y probar cosas, creo que Más no es, flexibilidad, ¿no? sí, no es muy allá. Porque además tienes que volver o sea, tienes el compilador siempre en medio y para algunas cosas creo que es un poco engorro Ujú. tener que pasar por el compilador de TypeScript. ¿Y tú, Alba? Yo en mi caso, cuando empecé con Angular, como yo empecé en Angular 4, en realidad ya tenía TypeScript, entonces yo empecé más con TypeScript que sin él, después de pasar por jQuery. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gustaba mucho
el hecho de tipar las cosas y crearme la clase y todo el rollo. O sea, la forma de hacerlo en Angular no me disgustaba en realidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que se acercaba mucho al back y yo sí sentía esa carencia con mis compañeros que no habían sido full stack antes. Porque claro, como yo sí que empecé siendo full stack un poco con PHP y tal, ¿qué pasa? Que cuando yo me cambié a Angular, para mí era como una cosa normal, ¿sabes? Pero no había tenido esa experiencia con otra gente que solo había hecho front y no venía de eso. Y sí que es cierto que yo me di cuenta que TypeScript estaba creado muy para la gente de .NET. En plan, cuando empezó todo, los de .NET son de tipar todo. O sea, mi novio trabaja de backend.net y es como todo tiene que ser tipado, como la tipación es súper importante. Entonces, claro, si a él le daban Angular JS, él petaba, pero con Angular TypeScript, claro que sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que vino un poco por ahí, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo que sí que entiendo es que Vue y Nuxt y todos estos se hayan puesto ahora las pilas, igual que React, en hacer su propio framework, o sea, lo que viene siendo la base que todos utilizamos en TypeScript, porque eso es lo que tiene que estar tipado, porque eso es lo que tiene que no petar. Me refiero, lo nuestro al final es como lo que dice él, vas a estar probando cosillas, va a ser una web bastante ágil, o sea, al final no hay como que tipar tanto, a no ser que tengas un super formulario, ahí tipa, porque si no la vas a liar. Pero claro, en el resto del tiempo, en realidad, el que tiene que estar tipado es el que está debajo, porque ese es el que te la puede liar como toques algo raro arriba. Entonces, sí que entiendo un poco los Claro. frameworks en TypeScript por O sea, debajo. yo creo que depende, es que depende un poco de eso, de la tarea que quieras hacer. Si todavía no tienes muy claro lo que vas a programar o cómo lo vas a programar, creo que TypeScript es un poco engorro. Si ya lo tienes muy claro y pues un poco lo que decías tú, si tienes una base que mantener y esa base tiene que ser robusta, porque las cosas no pueden cambiar así de una versión para otra, en plan, venga, esto ya no es un booleano, es otra cosa. Ahí necesitas, obviamente, tiparlo y que además luego ayuda mucho a pues por ejemplo, a la documentación pues de VS Code y claro. de los IDEs, que es como, bueno, vale, tengo todo tipado, sé exactamente qué forma tiene esta función, qué acepta, qué parámetros acepta y tal. En ese caso es una ayuda, la verdad. Genial, genial. Yo, en mi experiencia, diré que llevo 5 años trabajando con JavaScript y ahora desde hace mes y medio he empezado con TypeScript, el nuevo curro y está guay y a veces no tan guay. Así que estoy un poquito en la montañita rusa. Ya tendré una opinión más formada dentro de un tiempo. Sí, sí. Pero me acuerdo de eso, tener un poco la sensación de volver un poco cuando en Java o en C tienes que definir el tipo de todo. Y diciendo, pero ¿para qué? Si yo sé que esto va a ser un estrés. Pero bueno, en fin. A mí lo que me parecía más rollo era lo de los tipos. O sea que ahora casi todos los paquetes siempre tienen si no están hechos directamente en TypeScript como Vue o React o tal, que tenían un index.d.ts con las definiciones de los tipos de las funciones y tal, aunque estuviesen en JavaScript. Ah, sí, sí. Pero claro, al principio era un rollo porque tenías que buscar en @types Eso te iba a decir todos yo, los sí. paquetes y es como, ¿pero por qué tengo que instalar mi paquete y otro paquete para definir los tipos? Que además a veces se rompía porque las versiones no coincidían. No sé, esa es la parte que a mí me parece un más rollo, la verdad. Ya. Yo me acuerdo de eso. Es que hace 6 años sí que estuve un añito con TypeScript y me acuerdo precisamente lo que acabas de comentar de las versiones, de que yo decía, venga, voy a usar esto. Y por lo que sea, solo había disponible para una versión que no era justo que estaba usando. Y claro, pues la API que tienes ahí no es exactamente la que tienes. Ya como, voilà, pues bueno. Y te volvías loco en plan, VS Code me está diciendo que esto es así, pero no es así. El No sé si compilador te diría otra cosa distinta. Sí. Bueno, creo que por suerte, no sé si eso ya ha mejorado bastante. Creo que tengo entendido que sí. Sí. Vale, y bueno, volviendo un poco a los frameworks, yo veo como que ahí a la hora de construir interfaces, que hemos dicho sobre todo nos van a ayudar para construir interfaces y hacerlas más declarativas y demás, tenemos siempre dos aproximaciones, ¿no? Una por templates y otra por JSX, ¿no? Que sobre todo el React, creo que el Lead también se hacen con una especie de JSX o construyes con template strings, no estoy bien seguro.
pero que al final es o usar JavaScript para construir la interfaz o usar una template. ¿Qué opinión tenéis sobre ello? Yo soy muy de template, la verdad. Ujú. Porque además, bueno, en Rojo, bueno, esto no lo he dicho, pero, o sea, en Rojo 2 somos mi hermano y yo, y él es diseñador y un poco frontend, ¿no? O sea, él empezó también en una agencia de publi y tal, y hizo muchas cosas de maquetación. Y en el proyecto que hicimos con React, yo notaba como a él, que no era más, digamos, no tenía tanto control de JavaScript, le costaba mucho acostumbrarse a la sintaxis Ajá. y, bueno, y lo hablamos muchas veces, en plan, "Jo, esto es un coñazo tener que mezclar cosas o, por ejemplo, cuando al principio tenías que utilizar, creo que eso ya lo han arreglado, pero HTML for en vez de for en los labels o creo que era class name en vez de class. Class name, sí, Eso no bueno, sé si lo class. han cambiado o sigue igual. Y, y es cierto que cuando cambiamos a Vue, o sea, él todo lo que me dijo fue en plan, esto es maravilloso. O sea, Gracias. el HTML es HTML, o sea, no tengo que cambiar nada salvo pues las pequeñas cosas de, pues aquí va un VIF o va un @submit en vez de un... O sea, como que la sintaxis del HTML, al parecerse más a HTML, al HTML que ya conocía, la fricción de cambiar de framework era cero. Es como, "Jo, esto mola mucho más". Ujú. Y yo creo que hay mucha gente que por eso quizá le guste más Vue que Más designer JSX. friendly, ¿no? Sí, 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 en ese sentido creo que sí. ¿Y tú, Alba, has tocado Sí, JSX sí, y sí. demás? Yo es que estoy de acuerdo, yo prefiero template mil veces porque es eso, o sea, yo cuando me asusté de React fue precisamente por tener que meter en un string el HTML, en un string. ¿Qué hace ahí? Yo decía, pero vamos a ver. Claro, o sea, para mí lo que no me Sí, gustaba era el hecho de darle tanta importancia a JavaScript como para comerse CSS y HTML de esa manera. En sí, plan de, solo hay JavaScript en esta aplicación, ¿vale? No, y no, ¿por sí. qué? O sea, dale la Sí, sí, misma importancia a cada cosa, ¿no? Entonces, parece que el frontend de repente solo es programar. Es como, no, hombre. O sea, hay un montón de gente que se dedica a otras claro, cosas. a maquetar. Es que encima a mí maquetar Sí, se me daba muy bien y como cuando había tareas así que se me atascaba mucho, pues yo decía, vale, me voy a poner con esta de maquetar y ya me sentía más realizada. Entonces, cuando yo tenía que meter sí, en la maquetación en ese JavaScript, decía, no, o sea, yo sí, esto no sí, lo quiero. totalmente. Muy bueno. Yo le cogí también, yo le cogí, o sea, a mí me gusta mucho el concepto de JSX porque al final tienes toda la potencia de JavaScript ahí en la mano, pero me gusta, para sorpresa de nadie, Vue porque las templates al final se compilan a JavaScript también y en un momento dado te puedes salir de esa template y escribirlo en JavaScript. Sí. Eh, Sí, Aunque creo pues que nunca he tenido la necesidad, la verdad, o no muchas veces. mm, sí, hacer una función render, ¿no? Y Ujú. Sí, sí, hay De gente que lo crearlo. hace, eso es cierto. mm, sí, yo la verdad es que ahora mismo no recuerdo ningún caso en el que haya usado render, pero bueno, supongo que cuando tienes que trabajar con cosas como mapas o no que tiran de APIs de otra gente, es muy útil eso. En librerías tengo entendido que Mm, tiene mm, más sentido porque necesitas que sean más flexibles o necesitas cubrir Bueno, claro. más Mm, casos claro, que claro. sean más reutilizables. Y de Mm, hecho, he visto también bastante gente quejarse eh, con todo el auge de React y JSX, que ya pasan de poner la extensión JSX y te ponen directamente en la extensión JS, te pone JSX dentro. Pero claro, como Webpack pasa por ahí y te lo va a leer como si tuviera posiblemente JSX, da un poco de igual sobre eso. Me acuerdo que se quejaba bastante Evan Yu con eso, ese tema diciendo, pero es que esto ya no puede ser, esto es un cachondeo. Un parseador de JavaScript no te lee JSX de por sí. claro. Sí, en ese sentido, yo, o sea, por ejemplo, la extensión de Vue me parece bastante guay. Es como, bueno, sabes que un componente es un componente, no es distinto. Y un Ujú. TSX o un JSX también debería ser. Es como una forma muy fácil de identificarlo, ¿no? Mejor que tirar de JS o de TS. Claro. Ujú. Y sobre CSS, ¿qué soléis usar?
para darle estilos a vuestras aplicaciones? Pues yo en mi caso Tailwind, bastante. Al menos en los Tailwind. proyectos personales y en algún proyecto, pero en el curro sí que es verdad que tiran más de preprocesadores y custom y ya está. Mm. Nosotros como caso, bueno, yo es que la verdad es que de CSS toco poco, arreglo alguna cosa, pero toco muy poco. Pero casi todo lo que hacemos es custom y quizás si tenemos que hacer como aplicaciones en las que no sea tan importante digamos, la apariencia, ¿no? El estilo de la página, en ese caso sí que tiramos más de, pues, bueno, has dicho Tailwind, nosotros hemos usado alguna vez Viewfy y Beautify, ¿no? sí. Bueno, Viewfy es como componentes de Vue, pero con Beautify. O sea, bueno, Ah, vale. creo que es como una Claro. capa por encima, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Ah, vale, con B, Y ¿no? ¿Verdad? sí, Viewfy. B-U-E-C-Y. Sí, estoy viendo. Y en ese caso sí hemos usado eso. Pero como casi todo lo que hacemos son aplicaciones web, tiene que ser CSS. O sea, usamos SCSS. Ujú. Claro, el Librería de, preprocesador. librería de componentes. Bueno, has dicho tú, Héctor, que usabas esta Viewfy. ¿Cuáles soléis usar también? Por curiosidad. Pues principalmente Viewfy. De hecho, bueno, antes hemos usado pues las típicas Bootstrap en su día. Tailwind la probé, pero no he llegado, o sea, hice npm install y poco más. O sea, no, fue como, bueno, voy a ver de qué va esto, pero no he llegado a usarla en ningún proyecto de verdad. ¿Y tú, Alba? A ver, es que yo soy la amante de los componentes, entonces a mí me gusta crearlos todos. Desde Pero sí cero. que es cierto, sí que es cierto, obviamente, si estás en un trabajo, normalmente tienen un sistema de diseño, tienen sus propios web components o sus propios componentes en Vue y yo los reutilizo y ya está, pero cuando es para mis proyectos personales me los creo yo todos desde cero. Sí que es verdad que cuando es algún componente como mucha más funcionalidad, por ejemplo, un calendario o cosas así, entonces intento buscar una librería que tenga tree shaking y me pueda pillar solo ese, porque a mí es eso, o sea, a mí me gusta tenerlo todo controladísimo. Entonces, Ujú. si es mi proyecto y nadie más va a tocar, yo lo voy a crear todo desde cero, pero 100%. Ahora lo que estoy haciendo es crearme una librería yo para mí. Entonces, de esa manera, pues no tendré que llamar a ninguna otra librería, pero tampoco crear todos los componentes, porque ya más o Claro, menos tiraré de alguna base, claro. no estar rehaciendo todo el rato un botón, ¿no? O un Claro. drop-down. ¿Cómo la vas a llamar a esa librería? Así, en Hombre, primicia. entiendo que con Dantrauth, claro. Con mi nombre Downtrough. fake, claro. Downtrough. Dantrauth Library o Dantrauth Components, ya veré. Estaremos atentos al lanzamiento ahí de Antutu. Claro, todo lleno de unicornios, solo prometo eso. Por cierto, has mencionado lo del calendario. Ojo, pues precisamente yo hice una vez un componente de un calendario y creo que fue súper divertido. Así que si te animas un día es algo bastante chulo de crear. Hombre, Con, rollo como el que tiene Notion con tanto de añadir tareitas y eso sí que molaría. Claro, yo sí, me sí. refería más al típico input que te abre el calendario sin más, pero Mm. sí que estaría guapo hacer un calendario. Manejar fechas, eso ya sí que siempre he tirado de Date JS o Date.js porque es que ellos ya es meterse ahí en un berenjenal. Claro, yo empecé con Intel, después de dejar Moment.js, me pasé a Intel, en plan a lo básico del navegador, y luego, cuando me di cuenta del problema que había con las traducciones, dije, me voy a DJS, porque mi problema era que, claro, se traducía el navegador y no se Ajá, traducía la fecha, sino que se ponía en el default de tu navegador el idioma. Entonces ya no estamos hablando de que la fecha esté mal, estamos hablando de que noviembre sale noviembre para una persona que está en Rusia y tenía que salir el noviembre en ruso, ¿sabes? claro. Entonces por eso empecé a utilizar DJS también. Ujú. Genial. Bueno, ya nos queda poquito. Quería sacar un último tema, no sé por qué lo he dejado para el final, si parece algo bastante gordo, pero lo acabo de leer aquí en la nota. Lo más importante para el final, ¿no? No, pero a ver, siempre estamos con frameworks de JavaScript y casi siempre hablamos de web, de aplicaciones web y demás, pero ya hace bastante tiempo que JavaScript se ha salido de la web y del navegador.
Estamos en Ujú. desktop, estamos en mobile, estamos en aplicaciones de realidad virtual, en mil sitios. ¿Qué sensaciones os despierta eso? ¿Tenéis experiencia con JavaScript o frameworks más allá de la web? Guapísimo. Ahí me parece lo mejor. O sea, yo cuando empecé o sea, cuando salió Discord y yo sabía que esa web, o sea, que esa aplicación había sido hecha con Electron y Electron era, yo dije, no puede ser. O sea, yo me enamoré, yo dije, ya era hora, porque tío, o sea, yo había intentado hacer una aplicación de Android, me hice un cursillo, yo dije, menudo un gorro esto, o sea, no quiero, o sea, tener que volver a aprender un lenguaje para mi tiempo libre. Ahora con JavaScript me cojo Ionic, el Ionic Framework y me creo una aplicación nativa sin más. Y es súper sencillo porque encima te viene como con componentes precreados para que no tengas que rayarte demasiado y si no lo puedes también meter tú lo que quieras y hablar con el móvil, ¿sabes? Pero joder, ya era hora, ¿no? O sea, yo estaba esperando también algo híbrido de lo nuestro y la verdad es que todo lo que se ha creado este año es que ha sido una locura, ¿eh? Y el año pasado es que el COVID ha Sí. hecho que JavaScript haga Es muy fructífero ha sido Sí. para el Sí, sí. ecosistema. Spotify, ¿no? Mm, También tengo entendido. Visual Studio Code incluso. Sí, Creo que están hechos Sí, todos sí. sí, en es web. Electron también. Sí, a mí me parece bastante guay. Probé dos cosas. Hice una aplicación que era como bueno, era un proyecto con temas de vídeo y lo que hacía era como subir vídeos a una web y me encantó Electron, o sea, me parece muy guay. Y Ujú. luego también hice una cosa con Córdoba, o sea, que creo, no sé si es de lo que usa Ionic, pero es como un framework para hacer aplicaciones en móvil y me pareció muy guay. O sea, Sí. es que en realidad creo que el futuro creo que es no utilizar esas aplicaciones. O sea, que todo sea web y Todo sea web. El sí, navegador ya es un sistema operativo ya casi. pues prácticamente, sí, sí. Pero mientras tanto es como, joder, esto hace que crear cualquier cosa sea infinitamente más sencillo que eso, que tener que aprender a programar en Android o en iOS. Ujú. O sea, haces tu aplicación HTML, JavaScript, CSS y funciona en iOS, funciona en Android o en lo que quieran sacar en el futuro porque seguramente sea fácil de portar. O sea, me parece muy guay. Mm. Genial. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos. No sé si se ha quedado algo en el aire que os gustaría comentar o decir, Que algún muchas hate. gracias por invitarnos Sí, y por eso es. moderar. Que Nada, muchas gracias nada. por la invitación y que espero que le mole a la gente. Yo también lo espero. Pues nada, de aquí un saludo a los que nos estéis escuchando y pues un placer. Nos vemos algún día en algún evento. Eso espero. Hasta luego, Venga, gente. Hasta chao, luego. chao, chao.